Leía que estaban, a los que son contacto estrecho, también empezar a hacerle las pruebas, empezaban a habilitar la rural también, digo, empiezan a ampliar un poco más, ¿no? Nosotros lo venimos haciendo hace meses. Sí. Nosotros, nuestra jurisdicción es la única jurisdicción, hasta donde yo conozco, ¿no? Puede haber alguna que no esté informada en la Argentina, que busca activamente los contactos estrechos y los testea por más que sean asintomáticos. ¿Por qué? Porque creemos que la mejor manera de gestionar esta pandemia es tener claro cómo son los mecanismos de circulación y por dónde circula el virus y sobre todo darle a cada familia o cada persona el dato preciso si está enferma o no, porque eso es muy potente para el cuidado posterior. Hay una experiencia inglesa que se publicó hace poquito que decía que apenas el 45% de los enfermos cumplía la cuarentena estricta en su casa. Entonces imagínate si a vos no solamente no tenés la confirmación, sino que sospechás que potencialmente podrías o no. Los mecanismos de defensa tuyos te van a dejar salir con más facilidad. Claro. Entonces nosotros creemos que hay que confirmar con PCR todos los potenciales enfermos, ayuda a que la gente cumpla, ayuda a que el gobierno entienda cuáles son los mecanismos de contagio y por eso intensificamos mucho los testeos. Hemos hecho testeos, hacíamos 4.000 o 5.000 testeos en la ciudad el año pasado, hoy el día de ayer hicimos 24.000. ¿Por qué? Porque creemos que es una de las cosas que el Estado tiene que hacer para acompañar la pandemia, pedir el esfuerzo ciudadano, mostrar toda la información transparente, intensificar el testeo y luego preparar el sistema de salud para atenderlo. No sé quién quiere preguntar, pero lo último es, por lo menos mío, es los anuncios ayer del presidente. ¿Eran lo que correspondían? ¿Un poco más de dureza tal vez? ¿Fueron laxos? Ayer yo hablé a la mañana antes que el presidente haya decidido las medidas y no podía opinar sobre ellas porque no las conocía. Pero defendí mucho que los anuncios tenían que estar orientados a la nocturnidad, lugar donde se pierden los protocolos y la capacidad de cuidarse, y tenían que estar orientados a los encuentros sociales y familiares en lugares cerrados, y tenían que estar orientados a mejorar el control del transporte público, porque nuestras investigaciones indican que ahí están los problemas hoy. Y además esas intervenciones generan mucho menor daño de la esfera afectiva, emocional y económica de la ciudadanía. Entonces a mí me parece, y lo he dicho, que ese era el lugar. Luego la discusión si 11, 11 y cuarto, 11 y media, me parece que entra en un debate más político que técnico, sanitario, porque ninguna pandemia va a ser diferente si vos cerrás algo a las 11 y cuarto o a las 12 menos cuarto. Me parece que eso está en otra esfera diferente. ¿Se lleva bien los técnicos con los políticos? Digo, usted es médico y que está afrontando una pandemia, digo. Todo trabajador técnico de la esfera de la salud tiene que entender que hay una dimensión política, una dimensión técnica y una dimensión comunitaria de lo que uno hace, y se tiene que entender con el territorio y la comunidad, se tiene que entender con los técnicos y se tiene que entender con los políticos. Si no, no se puede trabajar de esto. Pero digamos que lo político llega hasta usted y algunos de sus colaboradores, no baja, no va al trabajador de salud. Tratan de que no le llegue esa locura, ¿no? Quiero decirte, las políticas sanitarias... Hablo de todas las políticas, ¿eh? Hablo de la política, la política, No, la política la del barro, no, por eso. la de vacunemos, eso, no le llega. Eso, lo que yo te digo, ese componente es el que dejamos de costado. Vos Perfecto. no me habrás visto entrar en ningún debate político innecesario. Por eso digo que siento que llega hasta ustedes. No, yo cuando me refería a la política es a la política real de comprender qué le pasa a la ciudadanía, cuáles son las estrategias de largo plazo y cómo se pone eso dentro de las restricciones de lo que es manejar el presupuesto público. Recién usted hacía referencia a la importancia de la vacuna, por supuesto, y de estas 3 semanas para seguir vacunando ciudadanos. Hace muy poquitas horas salió en Infobae una nota de Nicolás Pizzi que dice que el viernes, o sea mañana, se terminarían las vacunas en la ciudad de Buenos Aires, que se esperaba un lote de 64.000. Quiero preguntarle primero por la precisión de estos datos, porque muchos porteños nos asustamos un poco con esto, y por otro lado, ¿cómo vio lo que tiene que ver con la logística de vacunación en la ciudad? No, eso no va a ocurrir, no es un dato preciso el que estás dando. Está bueno que lo aclare porque usted sabe que rebotó muchísimo. Por supuesto, no es un dato preciso, de hecho no es lo que va a ocurrir, y además tengo que decirte que mi vínculo con la ministra de Salud de la Nación es tan bueno como lo era con Ginés, nos respetamos mucho mutuamente, son un equipo muy profesional y con el cual cada vez que tenemos alguna dificultad, tanto ellos en el territorio porteño o nosotros con las necesidades del apoyo, lo dialogamos y lo resolvemos, de manera que eso te aseguro que no va a ser así. De hecho, le estaba contando a él que tenemos planeado, ya hemos abierto los turnos hasta el día martes de la semana que viene y estamos esperando alguna confirmación para poderlos abrir hasta el día jueves y completar todos los mayores de 70. Bien. Ministro, cuando usted habla de esta por ahí relación entre lo técnico y lo político, bueno, pareciera que es virtuosa, pero me imagino que a veces debe haber una tirantez, una encuesta que dice que la gente no quiere hacer algo y una realidad científica que indica que hay que indicarles que lo deben hacer.
Eso por un lado. Y por otro lado, cuando usted en alguna de las explicaciones que da desactiva argumentos de la oposición, como por ejemplo, la oposición dice tendríamos que comprar vacunas particularmente y usted dice no se puede, ¿lo retan después? ¿Lo llama alguien del mismo partido para el cual usted es funcionario y le dice no digas esto porque nos tirás en contra el argumento? No, retar no está dentro del diccionario, no me ha pasado hasta el día de hoy, pero volvemos un segundito sobre tu planteo, Ángela, y es así. La actividad pública significa y asume que tenés que comprender la mirada diversa de un conjunto de ciudadanos y de un conjunto de referentes y líderes intermedios y organizaciones intermedias de la sociedad, que son todas partes de lo que vos tenés que gestionar. Digamos, cuando vos sos ministro de Salud, no puedes estar preguntando a cada uno en cada lugar qué ideología o qué mirada política tiene, porque sos responsable de la salud de todos ellos. De manera que desde esa mirada es lo que yo digo es que lo político es una parte integrante de mi trabajo, porque la política desde la mirada de desde un lugar donde tenés que comprender qué siente la ciudadanía y qué espera y qué pretende de vos y al mismo tiempo mostrarle vos los datos que tenés y proponer a la ciudadanía qué camino recorrer. Entonces, desde ese lado yo creo que la política es un componente esencial. Ahora, no de la política de sacar ventaja del otro. ¿Se arma lío cuando usted desactiva argumentos de la oposición? Es que yo nunca desactivo ningún argumento. Yo cada vez que me preguntan algo digo técnicamente y bajo mi convicción de los datos que miro, lo que es lo más acercado a la realidad que puedo observar. Y eso es lo que es muy importante porque no hay manera de transitar una pandemia donde vos le tenés que pedir a la gente que pierda alguna libertad o que deje de hacer algo que necesita o quiere hacer y que lo haga por voluntad propia si no confía en vos. Claro. Entonces yo lo que he hecho desde el primer día es veo algo, lo interpreto y lo explico. Por supuesto que no tengo la verdad plena porque cada uno cuando mira ve según su cristal también. Sí. Pero digamos, yo lo que miro y lo que veo, lo mido, lo explico y no me fijo si eso beneficia a un espacio político, otro espacio político, porque la pandemia no da lugar para eso. La pandemia genera demasiado dolor para que tengas una oportunidad de analizar ese debate. Ministro, ya que está acá y es un tan buen médico y explica tan bien, yo me quiero sentar como si estuviera en un consultorio. No, me quiero sentar en el consultorio y preguntarle si en 3 semanas nos vamos a cuidar un poco más o guardar o como se quiera llamar o restringir la circulación para que los adultos mayores se terminen de vacunar. El problema está siendo en los que llegan los menores de 40. Pero que si siguen haciendo todo este lío que estamos haciendo de salidas, de nocturnidad y todo eso, vamos a volver a contagiar a los que están vacunados, que se pueden recontagiar. La pregunta básicamente inocente e ignorante, ¿cuándo termina esto? Ay, Dios mío, ministro. Dividamos esto en dos cuestiones. ¿Cuándo vamos a dejar de tener casos o cuándo los casos que tengamos van a generar daño? Cuando los mayores grupos de riesgo se hayan vacunado, vamos a seguir teniendo casos. De hecho, esta ola no va a terminar con la vacuna. La vacuna no evita la ola. Lo que la vacuna evita es que cuando venga la ola te genere enfermedad grave y mortal. Pero, por ejemplo, vos te preguntarías, ¿cuándo terminan las rinitis habituales? A vos no te importa cuándo terminan, todos los inviernos hay. Sí. Ahora, si esa rinitis habitual se transforma en una enfermedad mortal, sí te preocupa. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es vacunar a los grupos de riesgo para que la ola, los contagios no generen un daño severo. Y luego de esta primera vacunación este año, y seguramente una vacunación plena a mucho más gente el año que viene, esto va a ser una enfermedad que, como tantas otras del periodo invernal, que enferma alguna... ¿Como la gripe, dice usted? Como la gripe o tantas otras del periodo invernal. Otra pregunta, perdón, una coma. Claro. Como la gripe, si llega a ser como la gripe, cuando ella tenga COVID en algún momento, ¿yo no voy a tener que aislarme por ser contacto estrecho? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Hoy el gran tema es que hay mucha gente susceptible, así que no tiene ninguna defensa para esta enfermedad. Ajá. Y que un grupo muy grande de la ciudadanía, en la Ciudad de Buenos Aires son 1.200.000 personas, es más que un tercio de personas. Si se enferma, tiene potencialidad de tener una enfermedad grave y mortal. Una vez que vos tengas a todo ese grupo vacunado y protegido, y que haya más gente que haya tenido alguna variante de esta enfermedad, pasará a ser el año que viene o el siguiente una enfermedad como tantas otras que aparecen en el invierno, que molesta un poco a algunas personas y que luego se resuelve. O sea, el COVID